A partir de este momento, Ser en el Mundo. Un espacio para conversar de lo que somos en el mundo y recorrer juntos ese camino de transformación interior del alma que todos alguna vez emprendemos. Ser en el Mundo. Conduce Mariela Solano. Ser en el Mundo. Un camino de transformación interior. Segundo bloque de Ser en el Mundo y ya estamos en comunicación con Claudia Gómez de la Fundación para la Libertad Espiritual en Argentina. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá en Santa Fe, un día hermoso. ¿Vos estás en Capilla? Yo estoy en San Marcos Sierras, que es a 40 kilómetros de Capilla del Monte. Y contanos un poquito qué es Fundación para la Libertad Espiritual, porque vas a estar en Santa Fe junto a Jorge Brasesco en los próximos días. Así es. Sí, vamos a estar el 20 de noviembre. Somos invitados por el Instituto Kuan Yin, que nos da mucha alegría llevar esta enseñanza para allá. Y bueno, la Fundación para la Libertad Espiritual fue creada en la década de los 80 por Michael Ficaris, que es nuestro maestro, nuestro entrenador, en Estados Unidos, en Berkeley, California. Y la fundación desde ese entonces es que viene trabajando y preparando a la gente para que cada uno se transforme en su propio maestro, en su propio consejero, y para eso ha desarrollado un programa que se llama Programa de Desarrollo Espiritual, que consta de diferentes seminarios, y el propósito y el objetivo es empezar a conectarse con uno mismo, dicho en pocas palabras. Y el primer seminario de este programa es justamente Meditación 1, que es lo que estamos dando en Santa Fe el 21 y 22 de noviembre. Es un seminario para aprender a meditar, para quienes ya meditan. El seminario está abierto para meditadores y no meditadores, porque es una técnica de meditación cuyos orígenes se llama también meditación esenia. Si bien hay muchos tipos de meditaciones, generalmente uno conoce más las meditaciones que son orientales o más trascendentales. Esta meditación tiene sus orígenes en los esenios y en los egipcios, y es una meditación que, si bien se está trabajando todo el tiempo a nivel energético, pero con mucha conciencia del cuerpo físico. Así que está abierto para todas aquellas personas que deseen aprender a meditar de una manera muy práctica, pero a su vez teniendo mucha conciencia de lo que pasa en tu campo energético o aura, dicho de otra forma. Entonces, en esta meditación se va a aprender eso, ¿no? A tener conciencia de tu espacio, qué hay dentro de tu espacio, cómo están tus pensamientos, por qué se generan esos pensamientos, poder anclarte, qué significa estar anclado, qué significa poder saber cuál es el límite de tu aura y poder separar tu aura del aura de otras personas. Bueno, tiene muchas cositas que son muy prácticas. Ustedes también hacen lectura de aura. Exacto. Y yo lo que te quería preguntar, así como básicamente, ¿qué es el aura y qué información tiene? Porque viste que se habla mucho de estas cosas, pero por ahí, bueno, no están tan claras. Sí. Bueno, el aura es el campo electromagnético que nos rodea. Nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico, el cuerpo físico es lo que es más visible a los ojos físicos y es la parte de energía más densa. Pero a su vez tenemos otros cuerpos que se llaman cuerpos sutiles, que conforman todo un gran huevo, por llamarlo de alguna manera, para que sea fácil de entender, que lo llamamos aura o campo electromagnético.
Dentro de ese aura está nuestro cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y diferentes otros cuerpos. Y dentro de todo este gran huevo está toda la información de lo que somos, de lo que soy yo, por ejemplo, Claudia, como persona, o vos, Mariela, como persona. Está toda la información consciente y también inconsciente. Y te iba a preguntar, pasada, en mi vida, ¿no? En esta vida, información de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. El futuro nosotros siempre concebimos que es una creación en base a lo que vos estás manifestando desde tu conciencia o de tu inconsciencia. Y dicho esto desde la inconsciencia es empezar a ver qué programas actúan a nivel inconsciente como para que vos puedas crear y generar tal o cual realidad. Porque desde nuestra perspectiva somos nosotros los que estamos todo el tiempo creando nuestra realidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en una lectura de aura, muchas veces empezás a ver, muchas veces, mejor dicho, siempre, empezás a ver cuál es esa programación que está más a nivel inconsciente que te hace crear tal o cual situación en tu vida. Y es muy interesante porque muchas veces, te doy un ejemplo, tenemos dificultades con el dinero, ¿no? Que es un ejemplo bastante común. Que no nos alcanza el dinero, o no tenemos trabajo, o si bien tenemos trabajo e ingresa dinero rápidamente se va. Entonces, en una lectura de aura, de prosperidad, que hay un tipo de lectura específico, empezás a ver cuál es esa programación a nivel inconsciente que no te permite que vos generes la abundancia que naturalmente podrías generar. Entonces empiezan a ver ahí cuáles son tus bloqueos, cuál es esa información que viene más a nivel ancestral y también de vidas o memorias pasadas. Claro, porque entonces, te iba a preguntar eso, o sea, una vez eso inconsciente que no me está dejando ser próspero, viene de, esa programación viene de mis ancestros, de otras vidas, ¿de dónde viene? De todo, en realidad viene de todo un poco, hay todo como una correlación, ¿no? Porque a nivel espiritual no hay pasado, es todo como un eterno presente, por llamarlo de alguna manera. Y cuando uno trae esa programación o esa información, nosotros le llamamos imagen mental, que es como una falsa creencia que al darle tanto poder estamos creando desde ese lugar. Cuando vos traes esa información a tu conciencia, justamente la haces consciente y la podés disolver y podés realmente volver a reprogramarte, por llamarlo de alguna manera, de la forma en que uno desea vivir. Y eso habla un poco de la filosofía de la Fundación para la Libertad Espiritual, ¿no? Nosotros siempre decimos, el espíritu es libre. Sí. Lo que sucede es que muchas veces hay muchos condicionamientos, ya sean familiares, sociales, culturales, lo que fuere, que limitan esa libertad de poder expresar nuestro verdadero potencial en esta vida. ¿Sí? Entonces, claro, a través de esta lectura nosotros podemos ver eso inconsciente que no nos permite avanzar y hacia un estado más de evolución. Y también entiendo yo que nos debe ayudar este tema del seminario de la meditación, todo como para trabajar sobre la elevación de conciencia, pero desde un lugar de unidad, ¿no es cierto? De llegar a un lugar de conciencia de unidad y eso, ¿no es cierto? Totalmente, porque la lectura, el seminario de meditación 1 es fundamental para después poder hacer lecturas de aura. En realidad en meditación 1 empezás a leer tu propia energía. Está bueno. Empezás a ser consciente de lo que pasa en tu campo energético. Empezás a ser consciente de por qué tengo este pensamiento. Por ejemplo, me levanto feliz, contenta, con ganas de hacer cosas, y de repente voy a hacer las compras y pasa un auto y no frena y por poco me da un susto y yo me enojo. Y empezar a ver por qué me enojo. Porque el auto no frenó, sí, es verdad, pero detrás de ese enojo, detrás de esa emoción, hay una energía que lo está sosteniendo.
Entonces nosotros empezamos a aprender cuál es esa energía que está detrás que genera las emociones. Entonces empezamos a bucear cada uno en su propio ser. Y es muy lindo porque empezás a conocerte. Y lo más lindo de esto, por lo menos lo que a mí me ha pasado a nivel personal, es que no es que viene alguien de afuera a decirme, sos linda, sos así o sos asá, sino que lo voy descubriendo cada vez que me siento a meditar. Y eso es lo que nosotros intentamos transmitir, ¿no? Que cada persona pueda transformarse en su propio guía, en su propio maestro, en su propio consejero, teniendo estas herramientas. Claro, está buenísimo eso. Y es muy práctico, y sobre todo yo siento de que estamos viviendo en un momento muy especial, ¿no? De apertura de conciencia, y que a su vez también el mundo presenta grandes desafíos todo el tiempo en lo cotidiano. Y esta meditación o estas enseñanzas te ayudan a estar viviendo cotidianamente en un estado de mayor presencia. Y ese de estado de mayor presencia, ¿qué significa? El estar en presencia significa, valga la redundancia, estar en tiempo presente. Aquí y ahora. Aquí y ahora, justamente, porque nuestra mente tiende mucho a irse al pasado y proyectarse hacia el futuro. Entonces, oscila entre el pasado, el futuro, pasado, futuro, generando ansiedad, generando miedos, y nos estamos perdiendo de la vivencia del aquí y ahora. Cuando podemos estar en el aquí y ahora, todo fluye en total armonía. Y eso, bueno, la meditación te enseña y te muestra mucho, ¿no? ¿Por qué tendemos a irnos al pasado? ¿Por qué tendemos a proyectarnos al futuro? Y en un punto también es empezar a entrenar nuestra mente, que somos conscientes de que no vivimos en una cultura, bueno, ahora sí se está como incentivando mucho más, ¿no? Lo que es meditar, y sí, por suerte yo he leído que va a haber meditación en las escuelas y me parece algo maravilloso, pero yo vengo de una generación, y tal vez vos también, Mariela, donde todo esto hace recientemente, no sé, 10 o 6 o 7 años que está como siendo tan popular, ¿no? Claro, pero, en nuestra época, imagínate, nos miraban con una cara hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue pasando, que no todo el mundo está abierto a esta cuestión, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, nada, hay que sembrar, yo digo siempre, hay que sembrar, sí, para que después cada vez sea un poquito más amplio y ya no sea tan poco común esta cuestión, ¿no es cierto? Y lo que es importante, Mariela, esto que vos decís, hay que sembrar. Para nosotros lo más importante es el trabajo con uno mismo, pero no por egoísmo, sino por esta conciencia de que a nivel espiritual somos una unidad, estamos todos unidos. Y si yo cambio algo en mí, si yo empiezo a abrir un poquito mi conciencia, en algún lugar, en algún plano, a la otra persona también le va a llegar. Entonces, el trabajo individual es muy importante, porque también eso hace que todo esto se empiece a expandir, que todo esto comience a brotar estas semillitas en otras personas, pero no porque yo voy a salir a convencer al otro, sino porque yo me transformo en un pequeño faro que empiezo a irradiar una luz distinta. Claro, sí, no solamente quedarse en la palabra, sino en lo que ven de vos, ¿no es cierto? En la coherencia en tu existir, en tu hacer, en tu sentir, en lo bien que estás. Eso para mí es súper importante. Exactamente, es así, porque el ejemplo habla mucho más que las palabras. Y esta meditación, la particularidad que tiene, que si bien hablamos y que si bien explicamos, porque todos tenemos una mente que le gusta tener información, pero es una meditación que se experimenta. Y eso es muy importante, porque se experimenta en tu cuerpo físico y se experimenta validando. Esto es muy importante, validar lo que uno ve a nivel energético, porque todos tenemos esa capacidad de ver energía. Si no, sin ir más lejos, fíjate en los niños, cómo naturalmente están todo el tiempo conectados con la energía. Y después, ¿qué pasa? Empezamos a crecer,
empezamos a recibir información que lentamente nos empieza a desconectar y empezamos a dudar de nosotros mismos. Porque, sin ir más lejos, tal vez a vos te ha pasado que en algún momento tuviste un presentimiento, una corazonada, o lo que nosotros llamamos intuición, y dijiste, no, esto no puede ser así. Y pasado el tiempo, esa primer intuición o esa primer corazonada fue lo que realmente aconteció. Sí, es verdad. Yo te voy a contar algo. Cuando iba a la primaria, era muy chiquita, no sé, era los segundo grado, no sé cuánto tenía. Fui y le dije a mi mamá, yo quiero ser vegetariana porque a los animalitos no hay que matarlos, no sé qué. Bueno, por supuesto que mi mamá me pegó un boleo porque, bueno, la Tana no quería que yo deje de comer carne porque me iba enferma. Bueno, y después, nada, después volvió ahora, ¿me entendés? Porque en algún momento vuelve. Así es. Pero eso de niño, claro, nosotros tenemos esa conciencia más abierta que por ahí con lo social y qué sé yo, nos tapan, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno. Eso sí. Claudia, te quería preguntar sobre la charla del 20 de noviembre. ¿Van a hablar de todos estos temas? Sí, por supuesto. Ajá. El día 20 hacemos una charla libre y gratuita, así que están todos invitados. Uh-huh. Vamos a hablar de todos los seminarios de la Fundación para la Libertad Espiritual. La Fundación hace 2 años que está en Argentina y en Sudamérica, porque desde la década de los 80 que funciona en Estados Unidos, en Europa, en Hawái, pero bueno, arribó hace 2 años a Argentina y bueno, está expandiéndose mucho todos estos conocimientos. Vamos a hablar un poquito más detalladamente de las terapias que estamos ofreciendo, y también vamos a hablar un poquito de la sede de la sede de la Fundación en Argentina, que es Nueva Castalia, el lugar donde nosotros vivimos, en San Marcos Sierras, que es un lugar donde, bueno, nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos, de seminarios, de retiros. Es un lugar que está concebido para el desarrollo del ser. Así que también vamos a hablar un poquito de eso y bueno, todas las dudas y las consultas que surjan, ir compartiendo lo que es un poco nuestra forma de vida también, ¿no? Claro. Como un testimonio de que se puede vivir de otra forma y cumplir sobre todo el sueño de cada uno, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos un sueño, estoy convencida de que todos tenemos un propósito sagrado en esta vida, sea el que sea, y es muy importante poder sintonizar con ese propósito. Así que nosotros también anhelamos a que cada persona pueda sintonizar con eso que vino a hacer y poder desenvolverse desde ese lugar. Uh-huh. Buenísimo. Entonces, bueno, reiteramos, 20 de noviembre la charla libre y gratuita abierta para todo el mundo en Instituto Kuan Yin, y después 21 y 22 es el seminario de meditación. El seminario de meditación 1, que es el primer seminario de este programa de desarrollo espiritual, que es muy amplio. La charla lo vamos a contar y lo vamos a hablar. Es como es un camino, como tantos otros que hay, sí, hoy por hoy, y hay mucha gente que resuena, o simplemente podés hacer meditación 1 y ya te llevas una hermosísima herramienta. Uh-huh. Y si tenés ganas de seguir profundizando, vamos a ir en fechas a confirmar a dar sanación 1, que son como los 2 pilares de esta enseñanza, y que son básicos para después aprender a leer el aura a la gente que le interese, porque mientras nosotros hacemos lectura de aura, mientras estamos haciendo la consulta individual, también ayudamos a que la energía que esté bloqueada siga fluyendo. Así que, bueno, es muy interesante. Te invito a vos también, Mariela, si podés. Ahí vamos a estar, seguro. Sí, bueno, seguro. Para compartir. Buenísimo. Y por supuesto, estar abiertos a todas las preguntas, consultas, inquietudes que vayan surgiendo. Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad un placer la charla, y nos estamos viendo ahora el 20 de noviembre acá en Santa Fe, entonces. Bueno, Mariela, muchas gracias a vos, gracias por la entrevista, por el interés. Bueno, un saludo grande también a todos tus oyentes. Realmente es muy lindo que haya programas así de difusión. Creo que son semillitas, más semillitas de luz que se van esparciendo.
Así que, bueno, muy agradecida y los esperamos a todos para seguir charlando y compartiendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Bueno, hasta aquí estuvimos hablando con Claudia Gómez de la Fundación para la Libertad Espiritual en Argentina, que van a estar el 20 de noviembre, 21, 22 y 23, charla abierta, como ya dijimos, y seminario de meditación y consultas de lectura de aura. Todo esto lo organiza el Instituto Kuan Yin, así que si te querés inscribir, querés más información, podés meterte en el Face, en la fanpage de Instituto Kuan Yin, si no, llamar al 456-3286 y si no, Saavedra 3065, y ahí haces todas las consultas para todas estas actividades. Y bueno, ¿nos podemos ir a una pausa? Gracias. Hasta aquí. Ser en el mundo. Conduce Mariela Solano. Nos volvemos a encontrar mañana a las 18 por Radio 10.